Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Crónica Digital, conversando el Café de la Patria Grande, un programa que lo hacemos cada cierto tiempo y en donde vamos conversando, ¿no es cierto?, con algunos invitados, esta vez con Narciso Isa Conde, ensayista, político, de trayectoria, un hombre que conoce mucho de la política de Centroamérica, de lo que está ocurriendo en ese espacio, que para la América del Sur es bastante desconocido, para Chile, qué decir. También con Carlos Casanueva, profesor de historia, hoy día académico, y por cierto, nuestro enlace directo, ¿no es cierto?, de Crónica Digital en Caracas, Venezuela. Eh, Buenas tardes, Narciso. Buenas tardes, Carlos. Un gusto de tenerlo esta tarde, hoy con Crónica Digital. Buenas tardes, mucho gusto. Y a la disposición. Bueno, saludos de Caracas, Narciso, Omar, para los auditorios de Crónica Digital, en este cafecito latinoamericano, bolivariano de la Patria Grande, esta pequeña ventanita desde Crónica para Chile y para el mundo. Saludos. Bueno, la idea es la geopolítica del Caribe, y yo quisiera, a modo de introducción, o más bien, ¿no es cierto?, como provocación, usar el concepto del bajo vientre, que algunos analistas norteamericanos lo ocupan, ¿no?, por cuando hablan de el Caribe. Hablan de un espacio, ¿no es cierto?, que sería muy delicado para Estados Unidos. Más delicado hoy en día, cuando este acuerdo Rusia-China o China-Rusia, que sería un potencial G2, genera una situación, ¿no es cierto?, a nivel internacional, de un equilibrio, o más bien de una dimensión de un cambio, yo diría civilizatorio, de lo que se venía, de lo que venía cursando desde finales de los 90 hasta hoy. Y que eso evidentemente que trae consecuencias para todos los países y en todos los lugares, especialmente en Centroamérica. En Honduras hace poco, ¿no es cierto?, hay una elección, Xiomara Castro sale elegida. En Nicaragua hay una situación compleja con Ortega y los ataques que se producen a él. Cuba, qué decir. Bueno, de esas cosas nos va a hablar hoy día Narciso, y por cierto también Carlos. Narciso, ¿cómo ves tú la situación del Caribe en el contexto internacional que hay, ¿no? Pensando en esta dimensión, ¿no es cierto?, problemática, en donde Estados Unidos necesita asegurar sus espacios que ellos consideran vitales. ¿Cómo ves esa relación, esa situación? Esto hay que ubicarlo en la fase actual de la crisis sistémica y en la declinación de Estados Unidos como superpotencia, pérdida de hegemonía. Eso determina que la superpotencia estadounidense desarrolle una mayor agresividad. En la medida pierde fuerza, pierde terreno, pero al mismo tiempo conserva capacidad agresiva y combina su enorme poderío militar con todo el poder mediático en una zona que ellos llaman Bajo Oriente. Ya antes, algunos pensadores hablaron del Caribe frontera imperial y de cómo las garras imperialistas se sentían con mucho mayor fuerza en una zona con una especie de bisagra, el tránsito hacia dos océanos, hacia dos hemisferios, todo lo que implica eso en términos de comercio
mundial. Y en la lógica también, más allá de la frontera caribeña, del Gran Caribe, el tema de nuestra América como patio trasero. Generalmente ellos utilizan términos despectivos para degradar, ¿no? En este momento en que ellos han perdido escenarios, otros están en disputa por el hecho de que una oleada desde el final del siglo pasado y en el despliegue de este siglo, en favor de la independencia, en favor de la soberanía, apuntando hacia patria grande, procesos de independencia con diferentes profundidades, no han podido con Cuba, lo que siempre ha sido un tremendo, más que dolor de cabeza para el imperio. Igualmente perdieron Venezuela y no han podido con Venezuela. Por igual también tienen graves problemas para intentar revertir el proceso de soberanía nicaragüense. Se les zafa en cierta medida Honduras. Ahora entra en una fase de disputa dura, porque la lógica imperial es negar, intentar revertir, intentar aplastar todo lo que está fuera de su control. Lo demás son pretextos, evidentemente. Y eso es una fase, y tú lo mencionabas, en que emerge un polo de potencias que disputan la hegemonía y que incluso en determinadas vertientes sobrepasan ya a los Estados Unidos. El caso de China, de Rusia, en términos de poderío económico, de poderío militar, pero no solo, porque todo eso se relaciona con un proceso de conformación todavía no definido de una especie de polo mundial alternativo enfrentado a Estados Unidos como potencia hegemónica del imperialismo occidental, ya no tanto del mundo. Y eso incluye países como Irán, como la propia Venezuela, como Cuba, todos los procesos hacia la independencia, Bolivia. Es decir, de alguna manera tienen un nivel de sintonía. En nuestra América está presente el ALBA, ¿no? Pero en los países donde ellos han logrado mantener las garras de la dependencia, del coloniaje, porque hay un coloniaje todavía más duro, acompañado, digo yo, de un imperialismo, de un neoliberalismo con procesos de privatización más brutales. Es una recolonización dura. En esa medida, pues, en esos países, ellos lo que procuran es a toda costa impedir, desplegando fuerza económica, fuerza militar, impedir que se les zafen de las redes que ellos han tendido. Es el caso de Haití, que por demás es una nación que dio ejemplo en el siglo XIX, la primera independencia de nuestra América, la primera revolución antiesclavista, revolución negra. Contra ese proceso que todavía está en pelea, se han desatado todas las iras colonialistas, racistas, todo el factor de supremacía blanca del coloniaje español, francés, europeo, estadounidense más en tiempos más recientes, se despliega contra el pueblo haitiano, que hace años, ya 2 o 3 años, está en movilización recurrente, multitudinaria, demandando cambios, pero las maniobras, la fuerza, lo bloquean, la amenaza de intervención, y sigue ese proceso en disputa en condiciones muy difíciles.
sumamente difíciles. Ahora la pugna está a nivel de las derechas, en términos de lo que quieren un recambio de derecha, porque el presidente Henry se le vincula a los que asesinaron a Jovenel Moïse, en lo que fue también una maniobra imperial con participación de Colombia, de los mercenarios colombianos. Pero de toda manera, la situación en términos de pueblo es una situación muy latentemente explosiva, diría yo. Y entonces, en República Dominicana, donde lograron un determinado recambio porque se le gastó toda la dominación del partido, del llamado Partido de la Liberación Dominicana, el partido que traiciona los ideales de Bosch, que se neoliberaliza, que se corrompe. Ya desgastado, después de haberlo apoyado, Estados Unidos logró un determinado recambio con el nuevo régimen dominicano presidido por Luis Abinader, que entonces profundiza en alto grado la dependencia. Hay cosas sin precedentes. Aparte de ser un puntal hacia la intervención en Haití, casi la ha incitado a ella, ¿no? Declarando a Haití, el propio presidente dominicano, una cosa de una imprudencia enorme, declarando a Haití como inválido, un estado fallido, que requiere de la comunidad internacional, y léase comunidad internacional, las potencias imperialistas, Estados Unidos, Canadá, Francia. Pues le decía, contra ese Haití hay una gran venganza. Y entonces en Dominicana es apretar las amarras, profundizar la recolonización, profundizar las políticas neoliberales, estatizar hasta el Estado, porque no creo que sea simplemente dominicano, me parece que es una fórmula para todo el continente. En esta fase que Estados Unidos está auspiciando, y las oligarquías capitalistas en cada país, en el marco de la privatización de todo lo público, de todo lo social, está auspiciando los asaltos a los estados por los propios empresarios, sin intermediaciones de partidocracia. Sí, mantienen la partidocracia ahí, pero nosotros tenemos un presidente empresario rico, muy rico, una vicepresidenta empresaria, una especie de primer ministro que dirige el gabinete de transporte, que dirige el gabinete eléctrico, que dirige la comisión de venta de activos del Estado, que pertenece al grupo económico más poderoso del país, el grupo Michini, para decir un ejemplo. Y así los cargos fundamentales están ya directamente manejados por el empresario. De manera que todo lo que es venta de activos, todo lo que es alianza público-privada que están impulsando, todo lo que es fideicomiso está marcado por la privatización. Ya eso es muy conflictivo en este país ahora mismo. Está haciendo, comienza a hacerlo. Han logrado distender la situación que había con el anterior gobierno, con el tema corrupción e impunidad, manipulándolo en un sentido determinado, sin marcharle a fondo a todas las vertientes de la corrupción y de los delitos de Estado. También eso se está desdibujando. Aquí pueden venir fases de lucha, porque el hecho de cargar toda la crisis que acentuó la pandemia, fenómeno que está presente en todos estos países, ha provocado una carestía junto con todo el tema del aumento de los combustibles, con un sistema impositivo que representa casi la mitad de los precios de los combustibles, se está tornando en una situación insoportable. Ahora están los movimientos sociales coordinándose, movimientos sociales que han tenido un rol en las luchas importantes. Y bueno, en ese marco siempre está presente la intencionalidad de Estados Unidos de revertir el proceso cubano, y periódicamente ustedes han visto cómo se ponen en marcha determinados planes dirigidos por las fundaciones que Estados Unidos controla. Sin embargo, la determinación de defender el proceso en las calles
lo que ha pasado también en Venezuela, hasta ahora se lo ha impedido. Y yo diría que también el hecho de que junto con la concepción de defender desde el pueblo el proceso y desde el pueblo armado, ha estado también presente la solidaridad, las alianzas nuevas dentro de ese nuevo bloque que se conforma. Es decir, China, Rusia, Irán mismo, y en el caso de Venezuela lo demostró, han tenido una postura consecuente frente al proceso de independencia continental. Y es un factor disuasivo. Pero esa pelea continúa y está casada. Y se extiende, como tú decías, a nivel global, con el tema de las fronteras de Rusia, China, Taiwán. Ese G2 le molesta tanto que quieren están poniendo a jugar a la OTAN un rol intervencionista. Es curioso cómo ellos propagan en este continente, y hay quienes se lo creen, que es Rusia que quiere invadir a Ucrania. Cuando quien hay una propuesta para invadir a Ucrania es la OTAN. Y ellos son vecinos. Rusia no ha desplegado ninguna tropa hacia otros países. De manera que estamos frente a una gran falacia. Y todo eso también implica debilidad, porque es una reacción no de fortaleza, es una reacción en defensiva, en pérdida de influencia. Y eso es lo que explica lo que ha pasado en Honduras, con todos los problemas que tienen esos procesos, lo que ha pasado en México. Claro. La posición digna del presidente mexicano frente al tema cubano, frente al tema venezolano. No se trata ni siquiera de procesos revolucionarios o transformadores en profundidad, pero sí de una actitud de dignidad, de independencia, de algunos cambios sociales importantes que el imperio no tolera definitivamente y que intenta de revocar en condiciones ya desventajosas. Narciso, en este análisis tuyo, en este contexto muy enriquecedor, en esta crisis o multicrisis, como tú lo has mencionado, lo has desarrollado en varios trabajos, ¿ya? En esta decadencia, ¿cómo ves tú los anuncios de la presidenta de Honduras, ya Xiomara Castro, de incorporar a Honduras como primera medida a el ALBA, siendo que cuando Mel Zelaya planteó este tema, ya tanto la urna de la Constitución, la constituyente, como la incorporación sobre todo de Honduras a el ALBA fue lo que gatilló la reacción norteamericana, y con mucha fuerza y mucha valentía, hay que decirlo, en la toma de posición de la presidenta Xiomara, anunció la reincorporación de Honduras al ALBA, a Petrocaribe y las relaciones con China. Inmediatamente restableció también las relaciones diplomáticas con Venezuela, ya reconociendo al gobierno, evidentemente, Nicolás Maduro, recuperando los espacios de la embajada que estaban tomados por los golpistas. Entonces tenemos a Nicaragua y a Honduras hoy día en una relación más fuerte con China, ¿ya? Como tú decías, con Rusia, pero sobre todo esta medida y las posibles reacciones que puedan haber allá en Honduras. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, mira, el nuevo pecado que le atribuyen Estados Unidos a Daniel Ortega y toda esa ira, más allá de cualquier consideración sobre el proceso, tiene que ver con el tema de China y el canal, el nuevo canal. Ahí está todo el odio concentrado. Entonces, integración a la ruta de la seda. Honduras es una osadía consecuente, diría yo, con lo que como actuó anteriormente y determinó el derrocamiento. Es una osadía doble, porque también está todo el tema de la constituyente. Una de las trabas que tienen estos procesos es precisamente el andamiaje institucional constitucional anterior, que está hecho precisamente para todo esto, para garantizar políticas neoliberales, para
garantizar dependencia, para garantizar impunidad, corrupción. Son constituciones hechas para eso. Entonces, plantearse un proceso constituyente, plantearse el tema de China, hay que leer incluso las medidas que anunció Xiomara Castro para los primeros 100 días. Yo lo ponía en contraste con lo que hace Luis Abinader aquí. Luis Abinader ha llegado a pactar formalmente con el Comando Sur de los Estados Unidos, le hace el Pentágono, a pactar la participación de las Fuerzas Armadas Dominicanas en operativos militares relacionados con la seguridad de nuestra América. Ustedes saben lo que significa en el lenguaje norteamericano la seguridad de nuestra América, es su dominio, es su dominio. En un continente sembrado de bases militares, con la cuarta flota desplegada, aquí a cada rato llega un buque de la cuarta flota, y principalmente cuando se calienta la situación haitiana. Entonces, me parece muchas consecuencias, pero también pienso que está calculado el hecho de que Estados Unidos está más débil que lo que estuvo a raíz del golpe de Estado en Honduras. Y lo demuestra lo que pasó en Bolivia. La reversión de ese proceso. Y además los niveles de conciencia de la población, de conciencia colectiva. Eso de ejercicio de democracia de calle está en el alma de muchos procesos ya. Fue lo de Chile. En fin de cuentas, si lo que pasó con el tema constituyente y las movilizaciones multitudinarias no se ganaban esas elecciones, porque esos procesos de calle debilitan, requebrajan. A veces no desplazan totalmente los gobiernos y las instituciones, pero lo colocan en jaque y lo obligan a pactar salidas que no les favorecen. Y eso ha estado muy presente en todo el continente. Yo creo que hay que mirar mucho en términos de solidaridad, de puntos calientes, aparte de Cuba, que ya está en el corazón de nuestra América, por lo que significa la hazaña de sobrevivir. Está el tema está Haití, que además es uno de los países más discriminados del planeta, por todo el tema racista, porque además en la decadencia, el imperialismo, el capitalismo, hace mucho más funcional a su dinámica todas las discriminaciones, todas las opresiones, porque reportan ganancia. El capitalismo está hecho no para satisfacer necesidades, sino para expandir el capital y multiplicar fortuna. Y ellos tratan de ganar aún perdiendo, como pasa con la guerra. Desatan guerra porque es un gran negocio. No la ganan, se empantanan o la pierden y ellos han ganado dinero. Porque cuando uno ve el mapa del capitalismo y las élites capitalistas, miren cómo ha pasado con lo del COVID, y ha pasado aquí, con la oligarquía capitalista dominicana. Han multiplicado fortuna y la población está más empobrecida, más enferma, desde todos los puntos de vista. El entorno natural mucho más diezmado, una crisis ambiental terrible en el continente, la vida misma, las fuentes de agua, no respetan en la privatización el agua. Eso te indica la voracidad. Y estamos en un tránsito duro. De eso hay que hacer conciencia. Y que no simplemente se avanza con votos. Sí, claro, el acumulado puede terminar avanzando mucho con votos, pero eso se tiene que defender desde la calle, se tiene que profundizar desde la calle. Las revoluciones no pueden, los procesos de cambio no pueden ser a medias. Ya lo dijo el Che, toda revolución que se estanca la derrota, todo proceso de cambio que se estanca lo derrota. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, porque junto a la gran crisis del sistema, a la emergencia de los movimientos sociales y políticos sociales, a la rebeldía popular, hay un gran déficit, a mi modo de ver.
que es el déficit de fuerza conductora, de fuerza de vanguardia, que sean capaces de articular, no solo de articular, sino al mismo tiempo de calificar los procesos de lucha. Somos nueva vanguardia en el marco de una multicrisis, que tiene que representar todas las rebeldías, y por eso hay que repensarla. No es una vanguardia simplemente clasista, aunque tiene que ser clasista en profundidad. Hoy más que nunca, el capitalismo tiene un grado de concentración, provoca desigualdades de un nivel brutal en todo el mundo. Hay que ver lo que son las élites capitalistas en términos de acumulación de fortuna y lo que pasa en las sociedades en términos de empobrecimiento. Esa ley también de crear riqueza empobreciendo está muy potenciada. Pero además tenemos que expresar la reacción contra el racismo, contra el patriarcado, un capitalismo patriarcal, machista, adultocéntrico, ecocida. Entonces, todas esas rebeldías, en fin de cuentas, tienen un potencial anticapitalista que solo puede ser articulado por una fuerza política de conducción bien calificada y bien unificada, coherenciada. Ahí es que tenemos las debilidades. Y lógicamente los avances se dan por donde se pueden dar en un momento determinado. Y a veces los beneficiarios, los que están en la cúpula de los cambios, no quieren llevar el proceso hasta su última consecuencia, por determinados intereses o concepción o lo que fuere. Y ahí estamos en esa brega, con lo que se llama progresismo. No hay que estigmatizarlo, porque de todas maneras hay avance, pero eso es insuficiente. Eso es insuficiente, porque en definitiva yo creo lo que dice Iñaki de San Vicente. Aquí o comunismo o caos. Y si nos vamos con Rosa Luxemburga, o socialismo o barbarie, porque el capitalismo lo que impone es caos y barbarie. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer